En esta presentación nos vamos a alejar un poco del tema que nos convoca hoy, que es la seguridad alimentaria, para hablar de un tema que también involucra a la producción agrícola, y es el tema de las compras públicas y la agricultura familiar. Vamos a ver cómo la agricultura familiar queda comprendida en este tipo de acuerdos comerciales que se negocian. Para un poco la estructura de la presentación, para contarles, vamos primero a ver qué se entiende por compra pública, cuál es el concepto de compra pública que está comprendido en los acuerdos internacionales. Vamos a ver cuál es la estructura típica de un acuerdo de compras públicas, es decir, qué es lo que se negocia cuando se negocian compras públicas. Y luego cómo la agricultura familiar queda comprendida en este marco, cuál es la agenda actual, al día de hoy, de Uruguay y del Mercosur en esta materia. Bueno, ¿qué se entiende por compra pública? Uno lo que entiende por compra pública es la compra, cualquier compra que realiza una entidad del Estado. Eso es lo primero que uno entiende por compra. Pero creo que es interesante pensar, más allá de la compra en sí, en el proceso de compra pública como el proceso formal a través del cual las entidades del sector público adquieren bienes y servicios, incluidas las obras públicas. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo primero que es el proceso formal a través del cual las entidades del sector público adquieren. No es el hecho de comprar solamente. Este proceso comienza mucho antes de la compra. ¿Cuándo comienza? Cuando las entidades toman una decisión sobre comprar algo. Por ejemplo, cuando planifican su demanda. La planificación de la demanda es parte del proceso de adquisición de bienes y servicios que realizan las entidades del Estado. ¿Cuándo termina? Bueno, termina con la ejecución del contrato, es decir, con la adjudicación y posterior ejecución del contrato. O sea que el proceso de la compra o la contratación pública es un proceso bastante amplio en el cual se pueden identificar distintas etapas. Todas estas etapas están de alguna manera comprendidas en los acuerdos de compras públicas que los países negocian. Y decimos también adquieren, no necesariamente compran. Si bien se suele llamar acuerdos de compras públicas, acá lo que importa es la adquisición, porque la adquisición puede ser realizada a través de una compra propiamente o a través de otra modalidad contractual, como puede ser, por ejemplo, en el caso de las obras públicas, una concesión de obra pública, o como puede ser en el caso de cualquier bien o servicio a través de un alquiler o arrendamiento. Todas las que en general, salvo que expresamente se encuentren incluidas en el ámbito de los acuerdos, el alquiler o arrendamiento y la concesión de obra pública conforman los compromisos asumidos. En la terminología del GATT, en el marco de la OMC, el concepto de compra pública está definido de una manera en donde, más allá de que se trate de aquellas adquisiciones que realizan las entidades del Estado, se especifica y se concreta este concepto excluyendo aquellos bienes o servicios que tienen una finalidad que persigue una intención de venta comercial. Esto es, no entran dentro del marco de los acuerdos aquellas adquisiciones de bienes o servicios que fueron hechas con el objeto de prestar un servicio comercial. Esto es porque muchas veces la prestación de bienes o servicios comerciales está en competencia en los distintos estados y por lo tanto no se puede atar a los requisitos de un acuerdo donde se establecen plazos o condiciones de compra, porque de esa manera entonces lo que sucede es que la entidad compradora queda fuera de la competencia de mercado respecto a las privadas. Bien. Antes de entrar un poco en considerar algunas características del proceso de compra, conocer cuál es la relevancia de las compras públicas. Cuando hablamos de lo que el Estado compra, estamos hablando de que el Estado es el principal comprador en general en una economía. Estamos hablando de que las compras del Estado
varían entre el 10 y el 25 o 30% del PBI en una economía. Entonces estamos hablando de un mercado muy atractivo. En el caso de Uruguay, bueno, ahí está señalado en particular, que tiene ahí la comparación para diversos países seleccionados. En el caso de Uruguay más o menos pesan un 16%, lo que es bastante. Si a esto se le suma el hecho de que cuando el Estado compra está teniendo una incidencia directa en materia de política, es decir, sería el último bastión de la posibilidad discrecional de actuar la compra del Estado. Es un mercado en donde hay, supongo que en todos los países, una gran discusión de cómo organizarlo. Algunos la tienen resuelta, otros más o menos, pero es algo que siempre se plantea. Es un mercado muy atractivo. Bien, sobre todo además por esa potencialidad de desarrollo de proveedores que puede tener en diversas economías. ¿Quiénes participan en el mercado de compras públicas? Por un lado el comprador y por otro lado el vendedor. Acá se conocen como entidades compradoras y potenciales proveedores. Las entidades compradoras, como dijimos, son entidades del Estado que se rigen por el derecho público. Dependiendo de la conformación geopolítica del país, administrativa del país, podremos tener entidades del gobierno central, entidades del gobierno subcentral, departamental, federal, dependiendo del tipo de país con el que estemos, si es un país federal o si es un país unitario. Y después tenemos un gran grupo de otras entidades en donde entran, por ejemplo, las empresas del Estado. Esta desagregación es una desagregación típica en un acuerdo de compras públicas, donde muchas veces el trato que se le da a las entidades del gobierno central no es el mismo que el trato que se le da a las entidades de los gobiernos departamentales o provinciales, y tampoco es el mismo que el trato que se le da a las empresas públicas, las otras entidades. Las empresas públicas suelen ser grandes compradores, entonces muchas veces manejan un presupuesto distinto y en los acuerdos comerciales, en los acuerdos de compras públicas se las tratan de manera diferente. Los proveedores pueden diferenciarse también entre proveedores nacionales y extranjeros, y dentro de los proveedores nacionales puede ser pertinente hacer una desagregación entre distintas tipologías, como son empresas grandes, proveedores grandes, empresas que califican como pymes o como mipymes, o productores familiares, etc., proveedores de tecnologías de la información o lo que fuera. Esta desagregación va a hacerse en función de cómo haya sido, de cómo sean los programas, cómo sea la política en cada país respecto a distinguir entre estos proveedores, que en general se trata siempre de proveedores nacionales. La discriminación entre nacionales y extranjeros en particular se hace en dos términos. En términos del acceso al mercado, ustedes saben que hay países en donde en el mercado de compras públicas, en algún tipo de compras solo participan nacionales. Es decir, no hay acceso a priori para el proveedor extranjero. En otros mercados, en donde no hay un tipo de licitación, un tipo de compra en donde solo participen nacionales, sí hay una discriminación en el trato. Es decir, pueden participar todos, nacionales y extranjeros, pero de repente a los nacionales se los trata de una manera más beneficiosa, se les da una prioridad. Entonces, esta es una forma también tradicional de distinguir entre distintos potenciales participantes del mercado de contratación pública como proveedores. Vamos a hablar un poco de las políticas de compras públicas, porque esto de alguna manera está detrás de la sustancia de un acuerdo de compras públicas. Cuando se elaboran las políticas de compras públicas, los distintos países deben considerar distintos factores. Acá lo que hacemos es un poco resumir en 4 variables las principales consideraciones que se tienen a la hora de pensar en cómo se va a diseñar la política en materia de compra pública. Uno es el hecho de que una compra pública generalmente cumple una función de utilidad pública, es decir, se realiza una compra para proveer un bien, un servicio público.
Por lo tanto, hay una consideración de requisitos mínimos de calidad que deben cumplirse, requisitos técnicos, requisitos de seguridad, etcétera, que deberán cumplirse a la hora de diseñar una compra y pensar en cuál va a ser el objeto a contratar, cuál va a ser el bien o servicio a contratar, qué características debe cumplir. Lo otro es, siempre que hablamos de las compras públicas estamos hablando de los recursos fiscales, ¿verdad? Ya sean recursos propios como endeudamiento, es decir, compras a través de préstamos de organismos internacionales, pero en cualquier caso estamos hablando de recursos fiscales o recursos que deberán reponerse. Por lo tanto, hay un tema que es la importancia de la variable precio, es decir, el Estado debe velar por el cuidado del manejo de estos fondos públicos y por lo tanto debe tratar de comprar a condiciones de calidad y técnicas estipuladas al precio más conveniente. Más allá de esto, que esto es algo un poco horizontal, yo creo que cualquier país que esté planificando su política de compras públicas va a pensar en estas dos cosas. Hay dos formas que se ven empíricamente, se puede observar países que han adoptado por políticas que se conocen como políticas no discriminatorias. Ahora vamos a ver las particularidades. Hay otros que han optado más por lo que se conocen como políticas económicas activas discriminatorias. No quiere decir que los países no puedan tener de ambas, solo que algunos países se sitúan más cerca de unas que de otras. Tenemos como ejemplo de los extremos, podrían citarse en el caso de Chile, en donde no se hace política industrial con las compras públicas. Vamos a ver que dentro de ese conjunto de políticas discriminatorias no se observan en el caso de Chile. Y podemos creer el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay un paquete muy fuerte de políticas discriminatorias específicas, diseñadas de acuerdo al tipo de sector que se trate, proveedor que se trate o entidad contratante que se trate. Vamos a empezar con las políticas usuales de discriminación. Cuando estamos hablando de discriminación, no estamos hablando, acá no hay una connotación negativa en el término de discriminación, simplemente que se trata de discernir, de discriminar, de tratar diferente, por eso la palabra discriminación. Y este trato diferente se da entre nacionales y extranjeros o incluso dentro de distintos grupos de proveedores a nivel nacional. Con esto lo que decimos es, el trato puede ser distinto entre un nacional y un extranjero, o puede ser distinto entre una empresa grande nacional y una empresa pequeña nacional, o entre un productor familiar y un productor no familiar cuando proveen de un mismo bien al Estado. ¿Qué tipos de instrumentos hay para hacer políticas activas en este sentido? Bueno, los más comunes, y dentro de estos se encuentran las distintas variantes, lo que se conoce como las set-aside o las reservas de mercado, que es básicamente reservar una proporción del mercado para la participación de determinados proveedores, por ejemplo. Muchos países tienen que, por ejemplo, las compras entre un determinado valor, entre un determinado umbral mínimo y un umbral máximo, solo pueden ser provistas por MIPYMES, por ejemplo. Eso es una reserva de mercado. Se reserva ese mercado solo para la participación de determinados proveedores que en este caso tienen la característica de ser pequeñas empresas. Muchas veces esas reservas pueden ser reservas parciales. Reservar a veces un mercado para determinados proveedores puede generar cuellos de botella, es decir, puede generar problemas de desabastecimiento, etc. Y lo que se hace es, bueno, se permite la participación de proveedores pequeños y proveedores grandes, pero se le asegura un porcentaje de la adjudicación al proveedor pequeño. Las variantes son enormes, pero básicamente ese instrumento de reserva de mercado es un instrumento que muchos países utilizan a la hora de pensar en las políticas de los mercados de contratación pública. El otro típico instrumento es la preferencia en el precio. Es básicamente a la hora de comparar las ofertas, ciertos proveedores tienen
un privilegio en la comparación de un porcentaje sobre el precio. Una vez que se cumplen ciertas características de calificar como nacionales, por ejemplo, bueno, respecto a una oferta extranjera van a tener un 5, un 10% de preferencia en precio. Esto quiere decir, si una oferta es por 100 y hay otra por 108, pero la de 100 es una oferta extranjera y la de 108 es una oferta nacional, la adjudicación va a ser, en el caso de que la preferencia sea del 10%, para la empresa que ofreció 108, que implica que el Estado compra más caro. Esta política industrial de favorecer a determinados sectores tiene una implicancia que también hay que considerar, que es que nos alejamos del concepto de compra eficiente. El otro instrumento, más allá de la preferencia de precio y de las reservas, que es utilizado en general en cierto tipo de contrataciones, es la subcontratación. Es decir, en determinados tipos de compra, por ejemplo, es muy común en las obras públicas, en donde no hay participación de pequeñas empresas o de empresas nacionales, sobre todo en países pequeños. Estoy pensando en el caso de Uruguay. La subcontratación lo que permite es que determinados proveedores puedan participar indirectamente en el mercado de contratación pública a través de una adjudicación que se le dio a una empresa extranjera o a una empresa grande. En general, la subcontratación puede adoptar dos formas: o la exigencia propiamente de subcontratar, es decir, solo se adjudican aquellas empresas que en su oferta presentan que van a subcontratar a una empresa nacional o a una empresa pequeña, o bajo beneficio por la subcontratación. No es una condición sine qua non, pero aquellos que en su oferta están presentando que van a subcontratar a una empresa pequeña o una empresa nacional, van a obtener un privilegio, generalmente bajo la forma de una preferencia de precio. Estos son los tres instrumentos generales, y variantes de ellos son los que los países aplican tanto para beneficiar a sus proveedores nacionales como para beneficiar a cierto tipo de proveedores nacionales. Por otra parte, tenemos políticas que no son propiamente política industrial o políticas que discriminen propiamente entre un proveedor y otro, pero que de alguna manera facilitan el acceso de todos los proveedores y con ello de aquellos que tienen más dificultades para ingresar en el mercado de compras públicas. Por lo tanto, tienen un impacto en la participación de proveedores que se encuentran rezagados en la participación en el mercado, y que básicamente tienen que ver con la planificación estratégica de la demanda, esto es, que el Estado pueda prever con bastante anticipación lo que va a comprar para aquellos proveedores que les cuesta más poder surtir al Estado porque tienen menos escala de producción o porque tienen que insumir un tiempo calculando su relación de costo-beneficio, puedan hacerlo. Tiempos adecuados para preparar las ofertas, que los pliegos nos salgan diciendo que se lanza una licitación importante y que el tiempo para presentar una oferta sea una semana. Esto saca del mercado a muchos proveedores, sobre todo aquellos que no tienen una práctica de participación continua en el mercado de compras públicas. A ver, participar en el mercado de compras públicas requiere de una ingeniería informacional que no es la que se requiere para participar en el mercado en general. Reducción en los costos de transacción, por ejemplo, reducir los costos de los pliegos, los fondos de garantías, muchas veces los fondos de garantía son fijos, entonces implican un peso mayor para la pequeña empresa. Mecanismos de capacitación, tanto de entidades que compran como de proveedores. Formalización del diálogo técnico entre compradores y proveedores para tratar de enmarcar más cuáles van a ser las compras del Estado y ponerse de acuerdo qué tipo de productos podrían resolver ciertos problemas que el Estado tiene que resolver. A ver, cuando el Estado compra, el Estado lo que está tratando no compra un bien o un servicio, compra algo para solucionar un problema. El problema muchas veces puede ser resuelto por diferentes bienes y servicios. El diálogo técnico lo que fomenta es eso, es de alguna manera la planificación de las demandas futuras. Facilidades crediticias para cierto tipo de proveedores que tienen mayores dificultades para financiarse. Y bueno, y también la posibilidad de conformar consorcios, o sea, las políticas a priori no discriminatorias también son
muy diversas y son políticas que los distintos países, independientemente de que apliquen las anteriores o no, han incursionado. ¿Qué se negocia cuando se negocia un acuerdo de compras públicas? Las disciplinas de un acuerdo son variadas, pero pueden de alguna manera englobarse en las que nosotros tenemos ahí en la transparencia. Por un lado se negocia acceso, ¿no? Cuando dos países negocian un acuerdo de compras públicas, negocian acceder al mercado de la contraparte. Esto es así porque muchos países, por ejemplo, tienen el formato de licitación nacional, donde a priori el otro país no está pudiendo acceder. En un acuerdo de contratación pública ese mercado se abre, salvo que se reserve parte de ese acceso, pero en la medida en que no se reserve, se accede al mercado de la contraparte. Trato nacional. Los países, además de tener restricciones en el acceso, como vimos, pueden aplicar políticas discriminatorias que impliquen un trato distinto según se considere nacional o extranjero el proveedor. Cuando se negocia un acuerdo de compras públicas, se negocia que lo voy a tratar de una manera no menos favorable de lo que trato a mis nacionales. Por lo tanto, también se está negociando una mejora en el acceso, no propiamente a través de abrir el mercado que ya está abierto, sino de asegurar un trato equivalente. Se negocian condiciones mínimas de trato, es decir, se estipulan plazos, se estipulan requisitos técnicos, es decir, cuáles van a ser los requisitos que las entidades del otro país van a exigir a la hora de contratar. En los plazos lo que se acuerda es un plazo mínimo. En general, cuando el proveedor, cuando se trata de hacer participar a un extranjero, de poder acceder a otro mercado, se está pensando en plazos que den la posibilidad al otro país de conocer cómo opera y cómo compra el estado de la contraparte, y por lo tanto necesita en general, para la elaboración de su oferta, plazos un poco más largos. Se negocia condiciones mínimas en el caso de la evaluación de las ofertas. Se estipula cómo se van a evaluar, cuáles van a ser los parámetros generales para evaluar las ofertas. Y se negocia también los mecanismos de impugnación o de reclamación, es decir, cuando un oferente no esté de acuerdo sobre la decisión de adjudicación, va a poder reclamar frente al otro Estado por esta razón. Con todo esto lo que decimos es que además lo que se está negociando es transparencia y certeza política. De alguna manera un acuerdo de contratación pública lo que dice es que la participación en el mercado de compras públicas entre esos dos países va a estar regulada por este acuerdo. Entonces, este acuerdo no inhibe que cada país tenga su soberanía para implementar las políticas que crea correctas implementar, siempre y cuando no vayan en un sentido que viole las disposiciones de este acuerdo. Con eso lo que nos estamos asegurando es de que, de alguna manera, cuando yo pienso en entrar en el mercado de la contraparte, yo sé a través de este acuerdo cuáles son las condiciones mínimas de acceso y sé que la otra parte no va a poder modificarlas de manera unilateral. Por eso es que la transparencia y la certeza jurídica no es algo menor a la hora de pensar en los acuerdos de contratación pública. ¿Cuál es la estructura de un acuerdo de compras públicas? La estructura propiamente. Bueno, hay un texto en donde se disponen todas estas disciplinas de acceso, trato nacional, requisitos técnicos, reclamaciones, plazos, etc. Y después hay un anexo en donde lo que está es el core, es la cobertura del acuerdo. Es decir, ¿a qué aplican estas cosas que dice el texto? ¿A qué aplica el trato nacional? ¿A qué aplica el acceso? Bueno, va a aplicar a las entidades que se encuentren listadas ahí. Esto es, en general, la lista de entidades es una lista positiva. Los anexos en cualquier materia complementaria de un acuerdo, esto es, que no sea propiamente acceso en bienes, que estemos hablando de inversiones, de servicios, de compras públicas, siempre va a haber un listado de la cobertura, y ese listado puede ser positivo o negativo, esto es, se lista lo que está comprendido o se lista lo que queda excluido. Son los dos formatos. En el caso de las entidades cubiertas, en general tienen un formato positivo, esto es, las entidades que aparecen ahí son las que efectivamente están cubiertas. Entonces, los países van a listar ahí, como parte de su oferta, cuáles van a ser las entidades que ofrecen a la contraparte. Lo que no esté incluido
incluido en esa lista queda fuera de los compromisos del acuerdo. Esto es, las compras de esas entidades que no están listadas se rigen como quieran, no tienen por qué cumplir con las disposiciones del acuerdo. Y estas entidades cubiertas tienen aquel formato que vimos, entidades del gobierno central o de la administración central, del gobierno subcentral u otras entidades. Luego aparece la lista de bienes y la lista de servicios y de servicios de construcción o obra pública, en donde sí, en muchos casos es positiva y en muchos casos es negativa. No hay un estándar en esto, depende del país. En general, las listas negativas suelen ser más transparentes en el caso de bienes y servicios, porque lo que digo es, lo que estoy poniendo acá es lo que no está. Todo lo que no está calificado entra. Y con una nomenclatura tan vasta, tanto en el caso de bienes como en el caso de servicios, una lista positiva podría indicar que hay mucho comprendido cuando en realidad se está dejando mucho afuera. Pero no hay un consenso, algunos países utilizan lista positiva y otros directamente lo que dicen es anotar lo que queda en fuera. Pero con esto lo que vemos es que no todos los bienes y servicios tienen por qué estar comprendidos en un acuerdo de compras públicas. Hay algún tipo de bien o servicio que puede incluirse. Luego están los umbrales, esto es, los acuerdos de compras públicas no aplican para cualquier monto de compra. En general aplican a partir de un determinado umbral que en general se fija en dólares, por el tema de que visualmente es más fácil tener una apreciación de cuánto estamos hablando, de que queda comprendido. Y que dependiendo del caso puede rondar, en el caso del NAFTA, al día de hoy estarán unos $75.000. Hablo del NAFTA porque fue el primer acuerdo que incluyó a las compras públicas, los acuerdos comerciales. Andarán unos $75.000 para bienes y servicios y en unos $8 millones para obras públicas. Esto es, las compras que se encuentran, las compras de bienes y servicios que se encuentran por debajo de $75.000 no están cubiertas por el acuerdo. Las entidades de los países tienen margen para aplicar, no aplicar el trato nacional, no aplicar las condiciones de acceso, etc. Y en el caso de la obra pública, 8 millones, cuando se trata de compras mucho más cuantiosas, ese es el umbral. Pero esto varía dependiendo del acuerdo de lo que estemos hablando. En el acuerdo, en el GPA, en el acuerdo de compras públicas de la OMC, los umbrales suelen ser bastante más altos, es un acuerdo más temprano, más conservador en ese sentido, y están expresados en derechos especiales de giro, pero más o menos unos $250.000 para bienes y servicios, para que tengan una idea. Y luego un apartado nada menor que es el de las notas generales. ¿Qué hay en las notas generales? Bueno, básicamente en las notas generales de cada país lo que se dispone son aquellas particularidades, algunas modalidades de contratación que tiene algún país y el otro no, pero sobre todo las excepciones. Esto es, las reservas o excepciones ¿a qué cosa? Al acceso y al trato nacional, básicamente. Lo que digo es, más allá de las entidades que no estoy poniendo o de los bienes y servicios que quedan excluidos, hay determinados tipos de compra que yo me reservo, es decir, a las cuales no voy a aplicar las disciplinas de este acuerdo. Básicamente no voy a aplicar las condiciones de acceso y las condiciones del trato nacional que estoy negociando. ¿Y acá qué entra? Bueno, entran sobre todo, si todos los países lo hacen, los programas específicos. Programas para el desarrollo de la agricultura familiar, programas para micro, pequeñas y medianas empresas, programas para la compra y la innovación. Esto además de que en muchos países se reservan determinados montos de compras, es decir, se reservan $5 millones, por decir algo, por año, además de esto, para ejecutar en programas que a priori no se pueden especificar porque va a depender de cuáles van a ser las prioridades en ese año. O se reservan un porcentaje del valor de las compras y no un monto en dólares propiamente. Pero básicamente los avisos de compras públicas es donde está la sustancia. Todas esas disciplinas que se negocian en el texto recaen sobre aquello que el anexo estipula como cobertura específica. Entonces hay que verlo en conjunto.
¿Cómo queda comprendida entonces la agricultura familiar? En general, y no he visto ningún caso que así no sea, los países que tienen programas preferenciales en la agricultura familiar los reservan de la cobertura. Vamos a ver qué implicancia tiene que los países reserven estos programas de la cobertura. Bueno, la forma de la reserva además puede ser explícita o implícita. Con esto lo que decimos es, cuando la reserva es explícita, en las notas generales del país lo que se observa es se exceptúa el programa tal para la agricultura familiar, o se exceptúan las compras de bienes para apoyo a la agricultura familiar que realiza determinada entidad, donde es una entidad la que abastece al Estado de la compra de este tipo de bienes. Esa es una reserva explícita. Pero puede ser que la reserva no esté explícita, y con esto decimos es una reserva implícita, cuando los estados se reservan un determinado porcentaje del valor de las compras o un determinado monto para discrecionalmente disponer o unilateralmente disponer como entiendan de ello. Puede ahí dentro estar implícito los programas o los beneficios aplicados a los programas de agricultura familiar. Después al final vamos a ver cómo ha sido tratada esta reserva de la agricultura familiar en los distintos acuerdos que Uruguay y Mercosur tienen. ¿Qué implica esta forma de tratar la agricultura familiar en los acuerdos de compras? Bueno, básicamente tiene dos implicancias que en realidad operan en sentido contrario. La primera es mayor protección nacional. Al reservar los programas de agricultura familiar, lo que estoy asegurándole a los agricultores familiares nacionales es que no van a enfrentar una mayor competencia de afuera por tratarlos igual de lo que los tratamos a ellos. Es decir, si tienen un acceso preferencial, seguirán siendo los únicos que mantienen ese acceso preferencial en el mercado de compras públicas. Pero por otro lado, implica también un menor acceso en la contraparte, es decir, yo me reservo mis programas de agricultura familiar, pero el otro país también está haciendo lo mismo. Por lo tanto, las posibilidades que tengo de proveer al otro país en este tipo de bienes también van a ser menores porque no me van a hacer extensivo el trato beneficiario que el otro país le está dando a sus propios nacionales en la materia. ¿Cuál es el estado actual de los acuerdos de compras públicas de Uruguay? Y hablo del Mercosur porque en realidad el Mercosur no tiene bilateralmente acuerdos, el resto de los países del Mercosur no tiene bilateralmente con otros países acuerdos de compras públicas. El único país que tiene en el marco Mercosur y bilateralmente con otros países fuera del Mercosur acuerdos de compras públicas es Uruguay. Por eso en la presentación aparece como la agricultura familiar en los acuerdos de compras públicas de Uruguay. Básicamente hay 4 acuerdos en diferentes estados de situación. Uno vigente, que es el acuerdo que tiene Uruguay con Chile, y luego hay 3 acuerdos que están en proceso de negociación. El protocolo del Mercosur, que había sido negociado, acordado, y de hecho creo que Argentina lo tenía vigente, entró en un proceso de renegociación y se está en una etapa bastante final, pero stand-by también de la negociación Mercosur. Luego el acuerdo que tiene el Mercosur con la Unión Europea, el acuerdo que está negociando el Mercosur con la Unión Europea, que es un acuerdo de libre comercio de tipo de última generación, en donde hay un capítulo de compras públicas que también está en proceso de negociación, y en el caso de Uruguay además otro acuerdo bilateral que está bastante avanzado, pero que en el momento está stand-by, que es el capítulo de compras públicas en el acuerdo Uruguay-México, que es básicamente dentro del TLC Uruguay-México. Ahora, en el caso del acuerdo con Chile, ¿cómo está marcada la agricultura familiar? Bueno, Chile no tiene programas preferenciales en materia de política industrial para la agricultura familiar, por lo tanto no establece ninguna reserva, es decir, no tiene nada para reservar, y tampoco prevé hacerlo en el futuro, porque a veces un país no tiene generado un determinado mecanismo preferencial para determinados proveedores, pero piensa hacerlo en el futuro. Entonces, en un acuerdo de compra se lo tiene que reservar de alguna manera. En el caso de Chile no hay una reserva explícita. Chile ha diseñado de alguna manera sus políticas en el mercado de compras públicas
sin que intervenga la política industrial en el mercado de compras públicas, entonces no tiene interés en esto. En el caso de Uruguay está reservado de manera implícita. Hay una reserva del 15% en la que se prevé, cuando exista un programa para la participación preferencial de la agricultura familiar, va a estar comprendido ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en cuando se negoció este acuerdo, los programas de compras públicas para el desarrollo, que son la ley 18.362 en el caso de Uruguay, que genera el marco bajo el cual se encuentran comprendidos distintos programas, entre ellos uno de pequeño productor agropecuario, no han sido implementados. El único que está efectivamente vigente es el de MIPYMES, pero este 15% lo que hace es engloba a los programas preferenciales que puedan crearse en el futuro y de alguna manera resguarda el tema de la agricultura familiar, de los compromisos en materia de compras públicas con Chile. ¿Qué pasa a nivel Mercosur? Obviamente estamos hablando de un proceso de negociación, por lo tanto no es demasiado lo que podemos decir al respecto. Simplemente que, bueno, obviamente, y como es de esperar, los países reservan sus programas de agricultura familiar. Lo que ha acontecido en el Mercosur es que básicamente a nivel de texto está casi terminado el acuerdo, y que es lo que se dio fue el intercambio preliminar de ofertas, pero esto aconteció en 2011. Entonces, en realidad el panorama Mercosur ha cambiado bastante. En su momento, Argentina, Brasil y Uruguay intercambiaron ofertas y bueno, a Paraguay se acordó concederle mayor plazo para la presentación de su oferta, que eso en realidad no ha acontecido, porque en realidad el protocolo del Mercosur está en un periodo stand-by al momento. Y en ese primer intercambio, obviamente, aquellos países que ya tienen diseñado un programa de agricultura familiar, que tienen ciertas directrices delineadas en su legislación, lo han reservado, en el caso de Argentina y Brasil. En el caso de Uruguay, lo que tiene es una reserva implícita también de un porcentaje de las compras en donde se reserva este programa. En el caso del capítulo de compras públicas con México, México también se reserva su programa de agricultura familiar, Uruguay también lo hace de manera implícita, también hubo intercambio de ofertas y también la negociación de alguna manera está estancada por otras razones ajenas a esto, pero sí hubo un primer intercambio y lo que sucede es eso. Esto no es extraño ver, es decir, si vemos la lista de cualquiera de los países de los que estamos hablando con otros países, encontramos en las reservas los programas de agricultura familiar, o sea que no es información confidencial. Y en el caso de la Unión Europea estamos mucho más atrás en la instancia de negociación porque todavía no ha habido intercambio de ofertas, pero en esto básicamente no se va a innovar, por lo cual el trato en el caso de la agricultura familiar podría asegurar que es que es un sector sensible para cualquier país, no hay discusión de ello, por lo cual no hay mucho margen para un tratamiento diferente. Un poco por el conocimiento del público, pero bueno, veo que acá también hay participación de países por fuera del Mercosur, pero bueno, pensando en América Latina, México, Colombia, Perú y Chile son países que tienen acuerdos o capítulos de contratación pública con otros países. Son acuerdos que se han ido negociando en una instancia posterior a lo que fueron las negociaciones comerciales en materia de acceso a bienes, porque es una materia mucho más difícil de negociar, es una materia muy sensible. Las compras del Estado obviamente es una materia sensible y por lo tanto priman a veces otras consideraciones a la hora de que un país decida o no abrir su mercado de compras públicas a otros. Muchas gracias.